Hello, hi, hola. Welcome to Let's Go Academy. Bienvenidos a Academia Let's Go. Vamos a tocar hoy el tema del presente simple, el verbo más importante, lo más básico será en inglés. Vamos a hablar un poquito de los usos y de la formación. ¿Preparados? Let's go. Bueno, hola, como he dicho, vamos a hablar hoy del tema del presente simple. ¿Vale? Para ello vamos a utilizar el verbo de conjugar, que es en este caso el verbo play, que como bien sabéis puede utilizarse tanto para el tema de los instrumentos musicales como para el verbo jugar para cualquier tipo de juego. En este caso hemos conjugado el verbo en afirmativo, la affirmative version, y para conjugar el verbo en presente simple necesitamos en primer lugar el subject pronoun, I, you, he, she o it en singular, es decir, yo, tú, él, ella o eso. Y necesitamos we, nosotros, you, vosotros, o they, ellos o ellas en plural. ¿Vale? En este caso tenemos la frase de yo toco la guitarra, I play the guitar, tú tocas la guitarra, you play the guitar. Y atentos, porque este es el primer caso en el que tenéis que tener mucho cuidado. Cuando utilizamos la tercera persona del singular, bien sea él, ella o eso, le añadimos al verbo principal, en este caso, play, una S. ¿Vale? Esto puede cambiar dependiendo de la raíz lexémica del verbo. Por ejemplo, si tuviéramos el verbo do, en lugar de does, añadiríamos una ES y se convertiría el verbo does. Ocurre también, por ejemplo, con otros verbos, como por ejemplo go, al que también se le añade una ES, por favor, siempre en la tercera persona del singular. En el resto de personas, yo, tú, vosotros, nosotros y ellos y ellas, no se añade ninguna ES ni ninguna S. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, yo toco la guitarra, tú tocas la guitarra, él, ella o eso toca la guitarra, nosotros, vosotros y ellos o ellas tocan el piano. Hemos cambiado aquí un poco el instrumento. ¿Vale? Es una formación muy sencilla. Solo necesitamos el verbo principal y añadirle la S o bien la ES cuando tengamos un verbo irregular. ¿Qué otro verbo, por ejemplo, podemos encontrarnos irregulares? Por ejemplo, el verbo llorar, que es el verbo cry. En el caso de que nos encontrásemos al verbo irregular cry, se añadiría una IES y convertiríamos el verbo en cries. Repito, solo y exclusivamente para la tercera persona. Por ejemplo, si decimos ella llora, she cries. ¿Ok? ¿Qué ocurre si queremos utilizar el presente simple en negativo? En el caso de que utilicemos el negativo, debemos añadirle don't. Y en este caso tenemos I don't play the guitar, you don't play the guitar, we don't play the guitar, you don't play the piano, we don't play the piano, sorry, you don't play the piano, and they don't play the piano. Es decir, yo no toco la guitarra, tú no tocas la guitarra, nosotros no tocamos el piano, vosotros no tocáis el piano y ellos no tocan el piano. Si habéis prestado atención, os habéis dado cuenta que he dejado aposta la tercera persona, es decir, él, ella o eso. ¿Por qué? Pues igual que ocurre con la S, si negativizamos la tercera persona del presente simple de inglés, no utilizamos don't. En ese caso, necesitaríamos doesn't. ¿Vale? En este caso, cogeríamos esta palabra y la pondríamos así. Doesn't. ¿Vale? Pues si no se ha visto bien, sería lo que utilizaríamos. En este caso diríamos él no toca la guitarra, he doesn't play the guitar, ella no toca la guitarra, she doesn't play the guitar, o eso no toca la guitarra, it doesn't play the guitar. Como veis, en el caso del negativo, la S va a desaparecer, porque en este caso doesn't ya indica que estamos en tercera persona, ¿vale? Por tanto, si utilizamos la versión afirmativa, diríamos she plays the guitar, he plays the guitar, it plays the guitar, pero en negativo diríamos he, she, it doesn't play the guitar. Él, ella o eso no toca la guitarra. ¿De acuerdo?
Eso sería más o menos la formación que necesitamos tanto para el presente simple en versión afirmativa como en versión interrogativa. ¿Qué hacemos si nos vamos a la versión afirmativa y versión negativa? ¿Qué hacemos si nos vamos a la versión interrogativa? Vamos a ver. Si utilizamos la versión interrogativa del presente simple, tenemos que seguir este esquemita que os acabo de poner aquí. Como veis, el esquema está formado de la siguiente manera. Tenemos el auxiliary verb, the subject, pronoun, the verb, and the complements. ¿Cuál es el auxiliary verb? ¿Cuál es el verbo auxiliar en el presente simple? Siempre va a ser tú. O será das si tenemos que utilizar la tercera persona del singular. ¿Cuáles serán? He, she, and it. Es decir, él, ella y eso. Si veis aquí, hemos utilizado tú con el sujeto I, yo, con el sujeto tú o vosotros, ¿vale? Con el sujeto we, nosotros, y con el sujeto ellos o ellas. Y veamos esta frase. ¿Puedo yo tocar la guitarra? Do I play the guitar? ¿Puedes tú o podéis vosotros tocar la guitarra? Do you play the guitar? ¿Podemos nosotros tocar, tocamos la guitarra? Do we play the guitar? ¿O ellos tocan la guitarra? Do they play the guitar? Como veis, estamos en el presente simple en versión interrogativa. Si quisiéramos poner la tercera persona del singular, como he dicho, no utilizaríamos tú para el auxiliar, utilizaríamos das. Y como veis, en este caso, pues, el único cambio que tenemos que hacer, el único cambio que tenemos que hacer es poner das. Does she play the guitar? Ella toca la guitarra. Does he play the guitar? Él toca la guitarra. O does he play the guitar? Eso toca la guitarra. Recordad siempre que el uso del pronombre it es válido cuando nos estamos refiriendo a animal, cosa o lugar. Obviamente no vamos a decir en este caso que un animal toca la guitarra o que una cosa toca la guitarra, pero bueno, en fin. Si hemos puesto este ejemplo, pero realmente no valdría para, en este caso, para la opción de tocar la guitarra. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizaríamos en este caso el present simple en frases sueltas. Vamos a ver. Como veis aquí, hemos realizado una serie de frases en presente simple, tanto en afirmativo, negativo o interrogativo. She doesn't play the piano. Ella no toca el piano. Como veis, al ser tercera persona, hemos puesto doesn't, que es, digamos, la versión que se utiliza simplemente, solamente y exclusivamente para ella, él o eso. I usually cook on Mondays. Normalmente cocino los lunes. Como veis, el verbo simplemente en afirmativo. We don't read very often. Nosotros no leemos muy a menudo. En este caso utilizamos don't porque la persona, que es en este caso el pronombre we, no hace referencia ni a ella, ni a él, ni a eso. Y por último, do you speak English? Una pregunta directa. ¿Hablas tú inglés? En este caso, como veis, usamos el esquema que os hemos dado antes, de auxiliary verb, de subject pronoun, de verb and the complements, es decir, verbo auxiliar, sujeto, verbo y complementos, en este caso, inglés. ¿Vale? Esto sería en lo que se refiere a la formación. Pero, ¿queréis saber cuándo se usa el presente simple? Vamos a ver. Bueno, pues como veis aquí, el presente simple se utiliza básicamente para tres usos. Lo podemos usar para verdades universales, como estaba diciendo. En este caso, pues, el agua hierve a 100 grados, ¿vale? Es una verdad universal, es algo que ocurre siempre, por tanto utilizamos water boils at 100 degrees. Como os dais cuenta, el agua es una cosa, y al ser una cosa, el verbo boil lleva la S de la tercera persona. ¿Vale? ¿Cuál sería el segundo uso? Uso de frecuencias, adverbios de frecuencia. Cuando nos referimos a cosas que se hacen periódicamente con frecuencia, pero no en este momento, utilizamos el presente simple. Aquí tenéis algunos ejemplos de adverbios de frecuencia.
sometimes, a veces, usually, usualmente, normalmente, o every day, cada día. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que yo normalmente voy al gimnasio cada día, estamos creando una frase clarísima de presente simple. Los frequency adverbs, no me refiero a every day, que es una partícula, sino, por ejemplo, sometimes, a veces, usually, normalmente, o often, a menudo, tienen que ponerse siempre entre el sujeto y el verbo. Por tanto, tenemos I usually go to the gym every day. ¿Cuál es el tercer caso en el que podemos encontrarnos verbos en presente simple? Con los verbos que llamamos en inglés estáticos. ¿Cuáles son los verbos estáticos? Hay muchísimos verbos estáticos, pero habitualmente suelen ser verbos referidos a sentimientos, deseos o creencias o conocimientos. ¿Vale? Entonces, esos verbos en inglés siempre se utilizan en presente simple, a diferencia de cuando veamos el presente continuo, que será la próxima lección que miramos. Por lo tanto, en este caso, si yo digo que a mi padre le gusta el fútbol, utilizaremos siempre el presente simple. Como veis, igualmente, con una S porque mi padre es él, el sujeto él, y por tanto necesita formar parte de la tercera persona del singular. Así que utilizamos My father likes football. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido un poco todo la lección del presente simple. Espero que os haya ayudado y que os haya gustado. Por favor, no olvidéis darle a like si os gusta y podéis hacer cualquier comentario en la página. Estamos a vuestra disposición. Nos vemos en la próxima lección de Let's Go. Bye bye.